Nuestras Biblias en 1 Corintios 14 y vamos a leer 2 versículos. Primero vamos a leer el 2 y después vamos a ir al 4, pero vamos a fijarnos en el 2. 1 Corintios 14. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Ya tuvimos un día aquí una experiencia de pasar al frente para pedirle al Señor que derramara sobre nosotros lenguas. Entonces, vuelvo a decir, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie, ¿lo qué? Nadie lo entiende. Nadie lo entiende. Sino que en su espíritu habla misterios. Acuérdense que somos nosotros formados de espíritu, alma y cuerpo. Antes de conocer al Señor somos alma, cuerpo y de último por allá ni nos acordábamos que teníamos espíritu, ¿cierto? Pero ahora somos espíritu, alma y cuerpo. Y ese espíritu tiene que crecer, porque el alma está formada de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, y algunos somos tarquitos, ¿cierto? Y de nuestras emociones. Ay, sí, yo lo hago, yo soy, todas sin pensar, sin consultar. Entonces, cuando hemos podido controlar el alma, cuando hemos podido darle su sitio al alma y poner a nuestro amado Espíritu Santo de primeras, para que alimente nuestro espíritu y lo fortalezca, entonces podemos caminar de acuerdo al Espíritu Santo. Amén. Entonces, por eso es que hablamos a Dios, por eso es que somos alimentados en nuestro espíritu cuando hablamos en lenguas. Eso es muy importante. Tenemos que añorar el punto central de esta prédica, y es que añoremos a nuestro amado Espíritu Santo. Si no lo añoramos, el Señor nos va a tomar cuentas. Él nos toma cuentas porque Él nos mandó el Espíritu Santo, y eso lo vamos a ver acá. Entonces tenemos que añorar esa relación con el Espíritu Santo. Luego vamos a ver el 4. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. ¿Se dan cuenta? Mi vecino no me entiende, pero yo me estoy edificando. Y cuando yo hablo en lenguas, y hablo en lenguas, de repente empieza la persona a darse cuenta, uy, yo entiendo mejor la palabra. Ay, escucho el susurro del Espíritu Santo. El Espíritu Santo conmigo, les cuento, me organiza mi vida, me dice a qué horas debo ir aquí o a qué horas debo ir allá. Hay veces yo siento que Él es tan bello que hasta extiende las horas para que me rinda el tiempo y yo pueda lograr cumplir con todo lo que tengo que cumplir. Entonces el Espíritu Santo es maravilloso, mis amores, y queremos enamorarnos de Él. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces hablábamos en la enseñanza que yo les di pasada hace unos 15 días, yo les decía, ¿cierto?, que somos cuidadosos, respetuosos, de no pararnos si no tenemos interpretación de lenguas o no tenemos el don de profecía. No nos paramos a hablar en lenguas durísimo, porque eso trae desorden. Si hay interpretación, maravilloso. Si es profeta, pues entonces traduzca, ¿cierto? Y edifique la iglesia. Entonces, pero el hablar en lenguas es muy, muy importante, mis amores, muy importante. Entonces aquí, iglesia amada, vemos 3 detalles de los cuales ya yo he hablado, ¿cierto? Escribo, pero voy hablando y ya me voy adelantando. Ay, Dios mío, bueno, son esos 3 detalles. Que cuando yo hablo en lenguas, ¿hablo con quién? ¿Quién me entiende? Dios Padre me entiende, ¿cierto? Y lo hago para edificar
mi espíritu para edificarme yo misma. Claro que aclaro que, ¿se acuerdan que la vez pasada que les hablé? También ha habido milagrosamente los casos en que una persona empieza a hablar un idioma. Son raros, no se escuchan con frecuencia, pero los he oído a través de estos 40 años de ministerio en Estados Unidos, en cualquier parte que uno ha ido, los ha oído de una persona que empieza a hablar un idioma que no es el de ella, aunque no lo entiende. Entonces todo eso nos puede pasar. Porque acuérdense lo que sucedió en Hechos 2. Aquellos buenos hombres piadosos, dice la palabra allí en Hechos 2, que vinieron de todas partes, empezaron a decir, pero estos, ¿qué es lo que les pasa? ¿Cierto? Decían con los discípulos que están hablando las lenguas que hablamos nosotros y ellos no hablan esas lenguas. Entonces ahí está la prueba de que eso sí puede pasar. Eso les pasó a los discípulos también, les pasó allí a los discípulos. Entonces, hace 8 días, Fernando Trujillo nos bendijo con la 5ª parte y fue muy edificante. A mí me encanta y espero que ustedes lo disfruten también, que cada uno de nosotros cuando nos paramos aquí tenemos nuestro propio estilo y eso edifica a la iglesia. Y fue de tremenda bendición. Él nos habló la 5ª parte de el bautismo del Espíritu Santo, que es lo que estamos estudiando. Hoy, mis amores, vamos a hablar sobre algo muy práctico, que bien vale la pena recordar los que ya lo han olvidado, volverlo a poner en práctica, y los que no, aprenderlo para ponerlo en práctico. Todos los creyentes estamos calificados para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Todos los creyentes. Yo hablaba durante la semana con una u otras personas y alguien me decía, es que por muchos años yo he tratado de hablar en lenguas, pero no, y la verdad es que yo a veces digo, me siento indigna de hacerlo. Tal vez hice algo pequé o algo y me siento indigna, pero no es así. Vamos a verlo, todo eso lo vamos a ver hoy aquí. El bautismo del Espíritu Santo es algo que ha sido enseñado desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se movía, pero no se movía tan abiertamente como empezó a moverse a partir de Hechos 2 con los discípulos el día de Pentecostés. Y allí, ese día de Pentecostés, el que habló fue Pedro. Dio su primer discurso lleno del Espíritu Santo, totalmente cambiado su carácter, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene. Nos confirma como hijos de Dios, cambia nuestro carácter, nos da seguridad, hace que el temor de hablar, de testificar, quede a un lado. Y eso fue lo que hizo Pedro. Entonces Pedro volvió a contar y dijo que en Joel 2, 38 y 39, 28 y 29, Joel había hablado de aquello en el Antiguo Testamento y que lo que estaba pasando ese día, que había gente que decía, no, esta gente está toda borracha, miren cómo hablan en otros idiomas y dicen cosas que nadie entiende. Entonces así nos tratan hoy en día también, ¿cierto? Se les corrió la teja, como les decía yo la otra vez. Y no es eso, es que lo que es esto, es lo que fue dicho, dijo Pedro, por medio del profeta, ¿qué? Joel. Se saben la lección. Dice el versículo 17, y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Toda carne, dígale a su vecino, sobre toda carne. Ahí no está excluyendo a nadie.
todos, sobre todo gringos, africanos, suecos, lo que usted quiera y se le imagine, el vecino, su hermana que está al lado, todos, sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones. ¿Cómo he orado yo preparando este mensaje por nuestros jóvenes amados? Que se prendan tanto en el Espíritu Santo, que tengan visiones, que vengan aquí, que testifiquen: yo vi esto, lo otro, tuve un sueño. Eso estoy orando por a la juventud de la ICSI, que volvamos a esos tiempos. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos, todos nosotros aquí somos siervos. Voltéese a su amigo y dígale: usted es siervo, usted es siervo, yo soy sierva. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Y además vemos más. Para más confirmación, nos podemos ir a Juan 14, 15 al 17. En mi Biblia, que es la Nueva Biblia de las Américas, ahí hay un título que dice: la promesa del Espíritu Santo. Y es Juan escribiendo, y en mi Biblia está en rojo. ¿Por qué? Porque eran la voz, eran las palabras del Señor Jesucristo. Entonces dice... El Señor Jesucristo dice así: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Repita que eso que acabo de decir. Sin guardar los mandamientos del Señor, es imposible movernos en el Espíritu Santo. Y les voy a contar más adelante por qué. Él necesita sentirse cómodo. Y donde hay desobediencia, no hay un lugar seguro para el Espíritu Santo. Entonces dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre. Está hablando el Señor Jesucristo. Y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes por un ratico. Para siempre. Están mirando, no, se lo saben, no están leyendo. Muy bien, así es. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. Si todavía tenemos un piecito allá en el mundo y no le hemos entregado todo nuestro corazoncito al Señor, pues ¿cómo vamos a recibir el Espíritu Santo, mis amores? A quien, miren, es que ahí está muy claro. El Espíritu Santo de verdad, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes que han recibido al Señor en sus corazones, que se han arrepentido, lo pueden conocer, ¿cierto? Entonces lo conocen, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, dice el Señor Jesucristo. Vendré a ustedes. ¿Saben qué me mostraba el Señor en ese versículo rápidamente así? ¿Cómo podemos ver y no investigar, sino observar a través de la influencia del Espíritu Santo en nosotros, cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en toda la Escritura están presentes y nos están hablando? Fíjense que en ese versículo es el Señor Jesucristo el que está hablando con los discípulos, es el que nos está enseñando a nosotros, pero al final dice: no los dejaré huérfanos. ¿Quién estaba hablando? El Padre. Entonces ese carácter de ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, creemos en un Dios trino. Y en su sabiduría tan hermosa que nos dio espíritu, alma y cuerpo, para que podamos ir creciendo a la par tengamos semejanza en todas las áreas posibles con Él. Entonces, ahí está hablando el Padre. Me pareció tan hermoso. El Señor Jesucristo estaba ahí, pero el que hablaba era el Padre, porque es Él
que nos hizo hijos. Amén. Y el Señor Jesucristo nos dio ¿qué? La salvación. Amén, nos dio la salvación. El bautismo del Espíritu Santo es un don, mis amores. Y sabemos que un don no se gana por méritos. Yo puedo hacerme la más buena, la que más diezmos doy, la que más oro para pedirle al Señor que me dé X o Y don. Por méritos no ganamos los dones, mis amados. Los dones de cada persona fueron repartidos por nuestro Dios cuando nos creó en el vientre de nuestra madre. Amén. Y para más confirmación que es potestad de mi Dios, los dones de cada uno. Vamos a leer Primera de Corintios 12, 4 a 7. Primera de Corintios 12, 4 a 7. Allí vemos la diversidad y la unidad de los dones. Y nosotros sin dones no podemos hacer la tarea que Dios nos mandó a hacer, mis amores. Si somos sus hijos, si somos cristianos, debemos estar moviéndonos en algún don que Dios nos ha dado, porque es Él. Dice así entonces, en el 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas. ¿En quién? En todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu Santo para el bien común. Leamos el 7 todos. Ahí dice, ¿a algunos se les da el Espíritu Santo? Entonces, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu Santo para el bien común. Para el bien común, mis amores. Con esta lectura yo creo que hemos derribado la primera mentira que ustedes pueda que le hayan creído al enemigo, a Satanás, pensando que no son dignos. Eso es mentira. Recuerden, somos nuevas criaturas. Nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. Lo segundo que podemos ver aquí es que esta experiencia es de Dios. Esto no es cuento nuestro, esto no es un invento nuestro de venir a pedirle al Señor que su derramamiento del Espíritu Santo venga sobre nosotros, que nos llene del poder y que podamos hablar en lenguas. Esto no es una cosa que se inventó alguien y que ahí todos seguimos como tonticos detrás haciéndolo. No, mis amores, esto es una cosa real que está en la palabra de Dios. Y es mejor que, aunque nos parezca tan absurdo, que nos parezca tan irreal, empecemos a aceptarlo como real. Empecemos a aceptarlo como real. Entonces, este regalo es un regalo de Dios, porque necesitamos de ese regalo para crecer espiritualmente, para volvernos personas maduras. Ustedes han leído cómo Pablo enseña una y otra vez diciendo, ¿todavía están tomando teterito? ¿Todavía están tomando teterito? O quien sea, nunca estudian la Biblia, nunca aprenden, nunca practican, nunca predican, nunca testifican, nunca sirven en la iglesia, chupando de un teterito. No, mis amores, la ICSI no es así. Entonces somos maduros y tenemos que entender, para crecimiento, para ese crecimiento espiritual, no rechacemos, mis amores, no critiquemos, no creamos lo que muchas corrientes, desafortunadamente, de iglesias evangélicas le han cerrado la puerta al Espíritu Santo. Tengamos cuidado. Vámonos a Lucas 11, 13. Y allí vamos a ver algo bien hermoso.
porque esto es un regalo de nuestro Padre y tenemos que aceptarlo. Debemos añorarlo. Dice, o supongan que a uno de ustedes, esto les habla y nos cae de anillo al dedo, porque hoy es el Día del Padre, ¿no? Entonces le está hablando a un padre, hace la relación el Señor aquí en esta enseñanza de cómo es que un Padre amoroso como nuestro Dios Padre se comporta, y les pregunta a los papitos que están aquí. Entonces dice, o supongamos que uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de un pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Nuestro Padre Celestial, el amor que tiene, nos da lo mejor, lo que nos va a edificar, lo que nos va a hacer crecer, lo que nos va a hacer estar firmes en cualquier momento que venga una tentación, que venga un problema. Eso es lo que Él hace, el Espíritu Santo es para que nos mantengamos firmes, mis amores. O si le pide un huevo, ¿al caso le dará un escorpión? Pues si ustedes siendo malos, perdónenme papitos, siendo malos, ¿al caso aquí hay uno perfecto, bueno? De todos nosotros, todos somos malos, porque esta carnecita brinca a toda hora y quiere hacer lo que está prohibido, lo que no sirve, lo que nos destruye, lo que nos trae mal. Entonces aquí dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará ¿qué? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A quienes lo añoran, porque el Espíritu Santo es para todos. Pero si yo no lo añoro, no añoro tener esa amistad permanente, no añoro abrir mis ojos y decir buenos días Espíritu Santo. Y por cierto les voy a hacer aquí les voy a contar algo. ¿Cuántos de ustedes aquí conocen un libro que se llama Buenos días Espíritu Santo, de Benny Hinn? ¿Cuántos lo tienen? Levanten las manos, les va a tocar comprarlo. Ese fue un libro muy especial para Jaime y para mí, empezando porque Benny Hinn fue el que oró por mí y el Señor hizo el milagro porque yo era estéril, ustedes saben, y tuvimos la posibilidad de tener hijos. Entonces para mí Benny Hinn es una persona muy especial. El diablo trató de hablar muy mal de él, de destruirlo, pero no pudo. Pero viene algo especial sobre Ibagué, sobre Colombia. Vamos a hablar del avivamiento. Viene un avivamiento sobre Colombia. Varios profetas lo están diciendo. Denle al Señor un aplauso. Viene. Entonces yo empecé a sentir, hablé con mi sobrina en Boyacá y ella le vi que tenía el libro de Buenos días Espíritu Santo. Me dijo, aquí lo estamos leyendo. Le dije, oiga, yo no sé qué hice mi libro. Cuando nosotros nos fuimos para Estados Unidos, aquí se desaparecieron muchos de nuestros libros. Entonces yo dije, yo lo he buscado porque he querido volver a leerlo. Me dijo, pues pídalo porque no lo consiguen, no se consigue aquí en Colombia, mis amores. Hay que pedirlo por Amazon y hay que pedir 2 o más para que no nos cobren la traída. Y ese libro está además atrás, la nueva edición, atrás hay un cuestionario, está muy interesante. Pídanlo. Y llego yo a ASMED, a la reunión de pastores, y resulta que descubro que los pastores están leyendo Buenos días Espíritu Santo. Entonces, y llego aquí a la iglesia y Estelita me dice, yo me lo leí hace como 1 mes o 2. ¿Cuántos, Estelita? Ella ya también se lo leyó. Y me dice, Sandro, ¿sabe qué estoy leyendo? Buenos días Espíritu Santo. Le dije, tenemos todos que leerlo, ¿cierto?
Entonces yo ya voy casi más de la mitad leído, gracias al Señor. Tenemos que volver a leer ese libro, mis amores. Porque si nosotros no nos enamoramos del Espíritu Santo como el libro nos enseña, es una relación real la que debemos tener con ese libro, mis amores. Entonces, eso es un regalo para movernos. Y como les decía, tenemos que estar preparados para lo que viene. Dios jamás nos permitiría vivir una experiencia que no fuera de Él. Cuando pasamos y hablamos en lenguas, no nos dejaría. Sin embargo, hay personas que un día hablaron en lenguas y por X o Y razón se dejaron engañar y pensaron, no, eso debe ser mío, eso yo me lo inventé. Y dejaron de hablar en lenguas. Y como la iglesia en general en el mundo entero se ha dormido, se durmieron y se les olvidaron las lenguas. Por un tiempo largo yo estuve inactiva en las lenguas también. Pero el volver a retomar, el volver a hablar en lenguas, es vida para nosotros, mis amores. Es vida para nosotros. Entonces aquellas personas que lo hicieron a un lado, un día aquí mismo en la iglesia recibieron las lenguas, hablaron en lenguas, pero las dejaron, o tal vez nuestra culpa mía como pastora general de acá, de no seguir influenciándolos para que hablen en lenguas todos los días, pero ahora lo estamos haciendo, amén. Denle al Señor un aplauso, lo estamos haciendo, le hemos pedido perdón y el Señor va a volver a retomar eso en medio de nosotros, mis amores. Si usted hablaba en lenguas y lo dejó a un lado, pídale perdón al Señor y vuelva a recibir lenguas, porque no es bueno. Al dejar de hablar en lenguas, está uno ignorando a la tercera persona de la Trinidad, que es nuestro amado Espíritu Santo, que está con nosotros, en nosotros y alrededor de nosotros en todo momento. Y lógicamente, como Él es como una paloma, muy sensible, se aleja. Si yo no lo tengo en cuenta, se aleja. Entonces, busquémoslo nuevamente, mis amores. Todos y cada uno de nosotros debemos añorar y tener esa apertura para el Espíritu Santo, para poder hablar en lenguas, mis amores. Tenemos que poner de nuestra parte cuando pasamos aquí adelante, cuando estamos en nuestra casa privadamente solos, pongamos de nuestra parte para hablar en lenguas. El don del Espíritu Santo es algo tan maravilloso, tan bello, que hay que poner de nuestra parte para recibir las lenguas. Hay que poner de nuestra parte, ya vamos a ver eso, pero ante todo es añorarlo, añorar recibir esa llenura del Espíritu Santo. Aprendía yo en todas estas enseñanzas que hemos estado dando que el hablar en lenguas es comparable a una investidura de poder que nosotros recibimos para vivir una vida piadosa y para poder servirle al Señor con integridad, mis amores. ¿Por qué les digo que con integridad? Porque si yo tengo la llenura del Espíritu Santo, si yo hablo permanentemente con el Espíritu Santo, voy a hacer algo malo, estoy pensando y de repente el Espíritu Santo me susurra, me dice, oiga, ¿para dónde va? ¿Qué está pensando? Entonces me hace tener una vida en integridad. Esa relación así de estrecha. Aquí sabemos lo que está bien y lo que está mal, y entonces el Espíritu Santo nos lo recuerda, ¿cierto? Eso no se hace, eso no está bien. Y así podemos tener esa familiaridad. El Espíritu Santo viene a estar al alcance,
a esa, es como increíble que yo pueda tener, en el salón del trono está el Padre y está el Hijo. El Padre creó, hizo, acabó su tarea, ¿cierto? Los que estuvieron en la campaña de Tommy Arayomi, él nos enseñó eso. El Padre terminó su tarea, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, le obedeció al Padre y hizo su tarea. ¿Cuál fue su tarea? Redimirnos, derramar su sangre por nosotros, ¿cierto? Entonces ellos están allí, pero ¿quién está en medio de nosotros? Está el Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a ignorar? Por eso ese paso que nosotros damos es un paso que tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que añorarlo, porque Él es esquivo. Él quiere sentirse cómodo donde lo llamen. Entonces, ya saben que es tan importante tenerlo con nosotros. Allá en Primera de Corintios 14, 2 y 4 vimos que el que tiene al Espíritu Santo habla con el Padre directamente. Habla con el Padre directamente, a toda hora, en todo momento. No importa, vamos manejando, vamos esperando, haciendo cola, esperando en alguna parte. Yo puedo estar mentalmente edificando mi espíritu, madurando, porque estoy hablando con el Padre. Estoy hablando con el Padre. Bueno, pasemos a lo siguiente. Como les decía, esta semana estuve hablando con algunas personas y me decía que les costaba abrirse, darle la apertura al Espíritu Santo. Yo quiero dirigirme a ustedes, a todos los que están aquí, y les quiero enseñar algo que se los dije ese día cuando pasaron algunos aquí, pero que a través de estas enseñanzas encontré que está escrito, plantado allí, en esas enseñanzas. Ustedes saben que hemos copiado, que hemos adoptado las enseñanzas de Asambleas de Dios, que es lo más seguro, lo más sano que hay entre doctrinas de la iglesia evangélica. Es lo más sano. Entonces nosotros lo hemos adoptado, lo adoptó Jaime y yo continúo también con la misma enseñanza, mis amores. Entonces quiero hablarles a ustedes que han pasado aquí una y otra vez y se han sentido incómodos y se han sentido que no pueden, no han pasado los años. Yo no sé cuántos habrá aquí que no hablan en lenguas. Para mi edificación, para saber si yo estoy haciendo las cosas bien, cierren los ojos un momento. Todos. Levanten las manos solamente los que hablan en lenguas en esta iglesia. Levanten las manos. Faltan unos, faltan varios. No se sientan mal. Estamos aquí no es para que nos sintamos mal, no, estamos aquí para prepararnos para un avivamiento. Yo les decía que viene un avivamiento, mis amores. Y en un avivamiento el Señor nos aviva, sí, porque sí, a no ser que estemos en pecado, ¿cierto? Pero cuando el Espíritu Santo se derrama, se derramó, como pasó en Pentecostés. Pero preparémonos para que estemos más firmes, mis amores. Entonces yo los felicito de una vez, porque al final vamos a pasar. Ahí el que está sentado diciendo, ay, otra vez me van a pasar allá, ay, otra vez. Sí, va a pasar otra vez. Va a pasar otra vez, porque vamos a añorar el Espíritu Santo, porque es una experiencia que todos lo podemos tener, todos la podemos tener. Entonces es una experiencia sobrenatural. Dígale a su vecino, es que esa es una experiencia sobrenatural. Es una experiencia suprarracional. ¿Sabían eso? Es algo que la mente humana y el ser humano, por la manera como hemos vivido, lo rechazamos. Porque
Y mientras más intelectuales, peor. Entonces les va a tocar como el sueño que Dios le dio a mi marido. ¿Saben cuál fue el sueño que Dios le dio a mi marido? Le dio un sueño en que él estaba con una corbata. Muchos de ustedes lo han oído. Cuando era ejecutivo, ¿cierto? Entonces, una corbata. Y había un altar. Y Jaime ponía todos sus libros de todos esos, de su máster y de todo, y los echaba en un altar y se quemaban. Y cómo me di yo cuenta del sueño, porque él se levantó y se sacudía. Yo le decía, oiga, ¿qué le está pasando? ¿Cierto? De un momento a otro brincando. Y se hacía así. ¿Qué fue? Tuve un sueño muy real. Todo lo que he aprendido. No me van a malinterpretar, uno tiene que estudiar, ¿no, jovencitos? Pero el Espíritu Santo le estaba diciendo, no puede descansar en eso que usted aprendió, tiene que descansar en lo que yo le estoy enseñando. Y entonces él ponía toda esa intelectualidad ahí en ese altar y se quemaba. Y él lo vio, lo sintió, como les digo, brincó de la cama y se sacudía así porque se estaba quemando. Entonces, mis amores, tenemos que dejar eso a un lado, de ser tan intelectuales para un momento tan sencillo y tan íntimo con el Espíritu Santo. Porque nuestra mente y nuestra lógica es, esto es irracional lo que yo estoy haciendo. Pararme ahí a empezar a hablar un idioma que, ¿cuál? ¿Cómo? Y resulta que en las enseñanzas que ustedes van a comprar, ahí está eso que les estoy explicando acá. Y si en el mundo entero, en todas las lenguas lo han hecho, ¿por qué aquí en Ibagué no podemos? ¿Cierto, mis amores? Entonces, vamos a cooperar con el Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a cooperar con el Espíritu Santo? Debemos expresar vocalmente, pronunciar un sonido que no sea en español. He comparado una y otra vez, les digo, así me lo enseñaron a mí, el evento de Pedro entre la barca, tormenta, el mar tormentoso. Ven que viene alguien caminando sobre el agua y dicen, es un espíritu. Cuando se dan cuenta, es el Señor Jesús caminando sobre el agua. Claro, lo puede hacer porque es espíritu, ¿cierto? Pero el valiente de Pedro dice, Señor, si eres tú, mándame que yo salga y camine sobre el agua. Y el Señor le dice, ven. Y Pedro tiene el valor, el coraje, el impulso de dar el paso. Y eso es lo que se necesita. Así es como tenemos que colaborar con el Señor en esto tan ridículo que nos parece, de que yo voy a cerrar los ojos y voy a empezar a decir algo que no entiendo. Es lo mismo, dar ese paso, mis amores. Yo anoche pensaba, ¿cómo fue que yo recibí lenguas? Yo me imagino que yo debía empezar como seguramente lo primero que dije fue chica, y me quedé ahí. Pero si yo digo amén, amén, pues ahí se quedó y no recibió nada, papá. Porque no es sobrenatural. Es sobrenatural. No sabemos muy bien, mis amores, que no está en nuestras fuerzas. Yo no estoy diciendo que usted tiene que hacerlo en sus fuerzas. Si el Señor quiere, si es el día, si es el momento, el dar usted el paso, el disponerse, el Señor, cuando usted da una frase, le va a dar otra, una sílaba, le va a dar otra y le va a dar otra, y usted se va
cuarto, a su lugar secreto, allá en su casa. No lo haga con los demás para que se burlen de usted y se burlen del Señor de una vez. Y hágalo allá escondido y se da cuenta que empieza el Señor a fluir y usted más y más y más y más recibe. Esto es un regalo de Dios. ¿Qué nos va a dar eso? Nos va a preparar para un avivamiento que viene. Esta iglesia recibió avivamiento. Nos arrollamos un día aquí porque no lo supimos cuidar. Y les cuento que me estoy alargando un poquito, pero es necesario. Les cuento que uno de los pastores de esta ciudad hace 16 años tuvo un sueño. Y ese sueño era que la paloma del Espíritu Santo sobrevolaba sobre Ibagué. Hace 16 años. Nosotros ya habíamos tenido el derramamiento del Espíritu aquí antes de eso, pero no lo supimos cuidar. Y por eso teníamos 200 y más jóvenes cada sábado reunidos acá, apiñuscados. Y teníamos el servicio por la noche y no se iban. Y la gente tenía que llegar y ellos no se iban. Entonces, mis amores, la paloma, entonces el pastor le dice: ¿por qué no posas? No encuentro un solo lugar en Ibagué donde posar, le dijo. No encuentro un solo lugar donde posar. Pero, mis amores, ahorita hay varios profetas de muchos países que están diciendo que viene un avivamiento. No solo para Colombia, porque han venido aquí a traer el mensaje, porque lo han oído que en Colombia viene un avivamiento, sino en el mundo entero también, mis amores. Entonces estemos preparados para disfrutarlo, para gozarlo, mis amores, para disfrutarlo. El símbolo, uno de los símbolos del Espíritu Santo es el fuego, ¿cierto? Se posó como fuego sobre los apóstoles. Es un viento recio, también el Espíritu Santo puede venir como un viento recio. Y también es una paloma. Y como una paloma quiere posarse sobre una iglesia, sobre una ciudad, sobre cada uno de nosotros, posarse. Pero la paloma, el Espíritu Santo, no se posa si no encuentra un lugar seguro donde no va a ser contristado. ¿Qué es las palabras raras que utilizamos los cristianos? ¿Qué es ser contristado, mis amores? Contristado es entristecerlo, porque pecamos, porque lo ignoramos. Él quiere venir a un lugar, a un sitio, a una persona que siempre lo va a reconocer, que siempre está pendiente de que Él está ahí, que no lo va a ignorar. Amén, que no lo va a ignorar. La paloma quiere sentirse cómoda, quiere sentirse bienvenida. Y eso es lo que le estamos ofreciendo al Señor en Ibagué y en la ICSI, mis amores. Ya para terminar, vamos a leer Gálatas 5, 17, 18. Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Eso es lo que nos impide y no nos deja, que este cuerpito pecaminoso a toda hora no nos deja. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Si el espíritu está activo en nosotros no podemos hacer lo que deseamos hacer. ¿Sí? Y está muy claro ahí. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley, o sea, no están bajo la condenación de absolutamente nada. Es muy importante entonces esto. Nosotros
Con Olguita tenemos una demostración hoy para ustedes. Espero que las cosas didácticas como que se le quedan a uno un poquito más, ¿cierto? Se le quedan a uno un poquito más. Entonces yo vi esto por internet, esto no me lo inventé yo, pero el Espíritu Santo cuando yo lo estaba viendo, hágalo. Y dije, ¿será? Bueno, pues hagámoslo. Entonces lo vamos a hacer, no lo haremos tan perfecto porque no hemos tenido tiempo de ensayar, pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces, como yo les leí en Gálatas, que leímos que se opone el uno al otro, se oponen entre sí. Yo no puedo decir que yo tengo, no puedo pagar esto, no puedo decir que yo tengo a mi amado Espíritu Santo en mí cuando realmente estoy haciendo todo lo contrario, estoy dando mal testimonio. Es imposible, no podemos fluir, tenemos cara de amargadas y de viejitas, ¿cierto? Y yo ya estoy muy cuchita, sí, pero no me voy a dejar envejecer porque mi amado Espíritu Santo me da juventud, me da vida, me da fortaleza. Amén. Entonces es mi amado Señor, pero tenemos que colaborar con Él, mis amores, tenemos que colaborar. Miren, vamos entonces a ver. Allá, aquí, venga para acá. Bueno, entonces, gracias, mijito. No hay que nos caigamos, ¿no? Venga, papá. Sí, bueno. Entonces, su merced no nos toque, solo ahí por si acaso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo debo añorar tener al Espíritu Santo a mi lado permanentemente, ¿cierto? Añorar tenerlo, porque cuando yo quiero ir allá al cine pecaminoso donde voy a ver cosas feas, el Espíritu Santo no me deja. Cuando voy a ir a ver una revista fea, el Espíritu Santo no me deja. Cuando voy a ir a ser grosera con alguien, el Espíritu Santo no me deja. Estamos ahí y debemos vivir así con el Espíritu Santo permanentemente, para preguntarle si lo hago, si no lo hago, cómo lo hago. Pero entonces, como al principio no es fácil aceptar que yo tengo que darle cuentas al Espíritu Santo, a Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Entonces empezamos a acostumbrarnos a que yo no estoy sola. A lo que yo les decía, es un revestimiento, mis amores, un revestimiento de poder para poder llevar una vida piadosa. Y eso cuesta y es difícil. Entonces se nos ocurre empezar a caminar. ¿Y cómo caminamos? Ella para acá, yo para allá, ¿no es cierto? No podemos. Bueno, entonces, pero de repente caemos en cuenta y decimos, yo voy a colaborar contigo, amado Espíritu Santo. Y empezamos a caminar. A ver, Raulquita, caminemos juntas el piecito. Eso. Y empezamos con el Espíritu Santo a dar el pasito y vamos en su compañía de común acuerdo, obedientes. ¿Qué es lo que tú quieres, amado Espíritu Santo, que yo haga? ¿Cómo quieres que yo me comporte, Señor, todos los días de nuestra vida? Entonces vamos a alabar al Señor. Le robé un tiempito, pero por favor, añoremos a nuestro amado Espíritu Santo. Yo le voy a pedir a los ancianos y a quienes, gracias, mijito, a los ancianos, gracias, muñeca, muy bien, lo hicimos muy bien. Entonces, a los ancianos y a aquellos que han recibido la llenura del Espíritu Santo, que estén caminando por entre la gente. No nos vamos a demorar mucho. Solo quiero que aquellos que añoran pasen aquí al frente. Si se quieren quedar en su sitio, quédense. Pero vamos a abrir esa boca, vamos a cooperar con el Espíritu Santo. Vamos a levantar nuestras manos.
pónganse de pie, Él merece todo respeto. ¿O será que si se queda más cómodo allá sentado, bueno, quédese sentado? Pero, por favor, hagan ese ejercicio de abrir esa boquita y de recibir. Vamos a alabar primero un momentico mientras ustedes allá abren esa boquita. No canten, dejen que la alabanza cante. Ustedes no canten, ustedes empiecen a decirle: amado Espíritu Santo, ven a mí, Señor, que la confirmación del bautismo es la llenura del Espíritu Santo. Todos tenemos al Espíritu Santo nosotros, claro que sí, lo tenemos desde que nos entregamos al Señor, pero queremos la confirmación de esa llenura del Espíritu Santo, y es cuando empezamos a hablar en lenguas. Es eso. Gracias, Señor. Gracias por acompañarnos hoy. Sé que este mensaje ha sido de verdadera bendición para tu vida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de nuestros próximos mensajes y saber cuándo estamos en vivo. ¿Te habló Dios hoy? Cuéntanos qué te dijo, de dónde nos ves, y si tienes una petición de oración, nos encantaría orar por ti. ¿Quieres bendecir nuestro ministerio? Utiliza las cuentas que aparecen en pantalla. Si deseas apoyarnos, Dios premiará tu generosidad. Hemos podido ayudar y dar esperanza a muchos en la ciudad de Ibagué. Nuestras puertas siempre están abiertas. Nos vemos la próxima semana.